En el movimiento circular hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos para la descripción cinemática y dinámica del mismo. El eje de giro es la línea recta alrededor de la cual se realiza la rotación. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo para cada instante concreto. Es el eje de la rotación, considerado en este caso de una variación infinitesimal o en diferencia de tiempo. El eje de giro define un punto llamado centro de giro de la trayectoria descrita. El arco es partiendo de un centro fijo o eje de giro fijo. Es el espacio recorrido en la trayectoria circular o de arco de radio unitario, con el que se mide el desplazamiento angular. Su unidad es el radial. Espacio recorrido dividido entre el radio de la trayectoria seguida. División de longitud entre longitud adimensional. Por tanto, la velocidad angular es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo. Aceleración angular es la variación de la velocidad angular por tiempo. El radián es una unidad de amplitud de ángulos. Su símbolo es rad. El radián mide el ángulo presentado como se centra a una circunferencia y su medida es igual a la razón entre la longitud del arco que comprende dicha circunferencia a la longitud del radio. Es decir, mide la cantidad de veces que la longitud del radio traza ese determinado arco en la circunferencia. También este radián tiene que ver con el tema que estamos hablando y continuaremos con el siguiente tema, que es desplazamiento angular. El desplazamiento angular de un cuerpo es el ángulo expresado en radianes, grados, revoluciones o cualquier otra unidad de medida angular, con el que se indica el giro del elemento alrededor de un eje de rotación determinado respecto a una orientación inicial y en un sentido específico. Cuando un cuerpo gira sobre su eje, el movimiento no puede ser simplemente analizarse como el de una partícula, ya que durante el movimiento circular experimenta una velocidad y aceleración cambiantes en cualquier instante. Cuando se trata de la rotación de un cuerpo, el objeto es el caso más simple es considerarlo como un sólido rígido, es decir, considerar de la distancia entre todas sus partículas se mantiene constante independiente del movimiento del cuerpo. Velocidad angular. La velocidad angular es la medida de la velocidad de rotación. Se define como un ángulo girado por la unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega que aparece en pantalla. Su unidad en el sistema internacional es radial por segundo. Aunque la define por el movimiento de rotación sólido rígido, también se desemplea en la cinemática de la partícula o el punto de la materia, especialmente cuando ésta se mueve sobre una trayectoria cerrada, circular, elíptica, etc. Se dice que un movimiento que se repite a lo largo del tiempo es periódico y tiene un periodo medio en segundos. El movimiento armónico simple es un ejemplo del movimiento periódico. El movimiento periódico se define como el tiempo que tarda el objeto vibratorio en realizar un ciclo o una oscilación y volver a su posición original. El inverso del periodo se le llama frecuencia, donde la frecuencia se mide en hercios, que es un ciclo o una oscilación por segundos. Entonces, si una vibración se repite cada 0.04 segundos, tiene un periodo de 0.004 segundos y una frecuencia de 1 entre 0.04 segundos, igual a 250 Hz. Una 500 Hz frecuencia significa que a lo que sea que esté vibrando o oscilación con un periodo de 1 entre 500 Hz igual a 0.002 segundos. Movimiento circular uniforme. En física, el movimiento circular uniforme es el que se describe con un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio de velocidad angular constantes, trazando una circunferencia con una aceleración centrípeta. En un movimiento la dirección varía constante. Un ejemplo de este movimiento es la rueda de un automóvil que gira a una velocidad constante.
El movimiento circular uniforme acelerado, también llamado movimiento circular uniforme variado, es un movimiento de trayectoria circular, en el que la aceleración angular es constante, en el que la vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria. Además varía uniformemente su módulo. Podemos describir la posición de un elemento que se mueve según un movimiento circular uniforme acelerado, de la misma manera que lo hacíamos con el movimiento circular uniforme. Comenzamos eligiendo el origen de coordenadas en el centro de circunferencia y conociendo su radio r, podemos expresar el vector de posición en la forma.